Nuestro siguiente conferencista es el doctor René Jesús Aguirre Bracho, de la Florida Global University de Estados Unidos, y su tema, disrupción educativa, enfocada desde una visión holística. El doctor Aguirre posee un postdoctorado en gerencia en las organizaciones, egresado de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Venezuela. Igualmente, un Master of Science in Human Resource Management International Education Consultant de Joseph Selney and Associates, Inc., que es la equivalencia en Estados Unidos. Es doctor en Ciencias Gerenciales, egresado de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín de Venezuela. Igualmente posee un Magister en Gerencia de Recursos Humanos, egresado de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Es especialista en educación para adultos, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela. Es instructor internacional asociado del JCI Training Institute en Estados Unidos. Abogado, egresado de la Universidad de Zulia, Venezuela. Es locutor con certificación de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, doctor Aguirre. Saludos cordiales, apreciados participantes de las séptimas Jornadas Internacionales de Investigación de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Mi nombre es René Aguirre y estaré compartiendo con ustedes los siguientes minutos para conversar acerca de la disrupción educativa desde un enfoque holístico y abordar las diferentes megas tendencias de la evolución de la investigación y la educación a distancia desde nuestras aulas. Quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación muy cordial de las autoridades rectorales de la universidad, especialmente a la ciudadana rectora, la doctora Samira Daguara, con la cual hemos compartido muchas investigaciones, encuentros, reuniones en la búsqueda de la calidad educativa interamericana. Y también especial saludo a nuestro coordinador de investigación y posgrado, el doctor José Capitillo, el cual también ha hecho una excelente labor en la organización de estas jornadas. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la presentación y quisiera compartir con ustedes algunos elementos de reflexión inicial enmarcados en lo que podemos denominar como el abordaje de la globalización de la tecnología en cuanto al manejo digital se refiere. Indiscutiblemente ya no se concibe ningún ambiente laboral, educativo, de entretenimiento, familiar, sin que esté enmarcado la tecnología. Incluso ya la tecnología la portamos en nuestro cuerpo, como puede ser un teléfono inteligente, un reloj inteligente, monitores de temperatura, de presión, aquellos que obviamente realizan sus entrenamientos todos los días, salen con dispositivos para medir la cantidad de pasos que realiza, kilómetros, millas, cómo su organismo va avanzando y más recientemente con el tema de la pandemia, hasta medidores de oxígeno en nuestra sangre, el cual nos ha llevado a portar ciertos dispositivos en nuestro cuerpo que reportan data. Y por supuesto, este manejo de la evolución de la tecnología debe ir a la par de la educación. Yo creo que esto es uno de los elementos más importantes de estas séptimas jornadas internacionales, ver de qué se está hablando, cuáles son estos tópicos más importantes, colocarnos a la cresta de la ola en cuanto a la investigación se refiere. Por supuesto, todos estos sistemas virtuales han generado nuevas formas de interacción entre los profesores, los estudiantes, flexibilizando el ambiente de la enseñanza. Más adelante vamos a ver algunas imágenes donde podemos comparar estos elementos. Incluso vamos a compartir fragmentos de una conferencia del doctor Antonio Delgado de Puerto Rico, el cual tiene un libro publicado sobre megas tendencias
disruptivas y cómo el enfoque tecnológico va marcando toda esta evolución. Pero como siempre tenemos que comenzar con una conceptualización, ¿no? Y como muchas disciplinas, lo podemos ver cuando términos de la ingeniería se aplicaban a la psicología o propiamente a la gerencia, por hablar de reingeniería de procesos, ¿no? El tema disruptivo viene más de un tema conductual, ¿no? Es una concepción que se ha utilizado más desde el punto de vista de la conducta. Entonces hay conductas disruptivas, hay conductas que rompen el esquema, que rompen el status quo. Entonces, teniendo una definición, el Real Diccionario de la Academia Española señala que la disrupción hace referencia a una ruptura o interrupción brusca. Podemos decir entonces que al hablar de educación disruptiva, hacemos referencia a una forma de educación que rompe con lo establecido, ¿verdad? Interrumpiendo el modelo tradicional y de transmisión de estos conocimientos. Es importante señalar que no es una teoría que se esté manejando recientemente. Estamos hablando de que tiene una data ya cercana a 20 años y en su evolución, ¿verdad? Como lo señalan sus autores, tomamos más lo que fue obviamente el aspecto tecnológico. Indiscutiblemente nace desde la evolución de las teorías del aprendizaje para poder cuestionar los efectos de control en el aula y de seguimiento. Según estos investigadores, ¿verdad? Bauer y Christensen, señala que la innovación disruptiva es aquella que origina un nuevo mercado de valor, rompiendo, sustituyendo o desplazando al que ha existido anteriormente. Entonces, indiscutiblemente nos estamos enfrentando a un dinamismo en nuestros ambientes de aprendizaje, en nuestras aulas, en nuestros centros de investigación, que si no tenemos conciencia del mismo y si no tenemos control en cuanto a la respuesta que tenemos que dar como académicos, como investigadores, indiscutiblemente se va a perder la calidad y el procedimiento de poder validar esos conocimientos en tiempo real, porque va a ser muy exponencial el acceso, como ya hoy por hoy lo estamos viviendo. Si queremos ver, obviamente, una conceptualización de estos elementos, podemos señalar que lo disruptivo no consiste en encontrar la mejor tecnología para desarrollar los contenidos del currículo, sino que reside en cuestionar que este currículo tenga para existir, ¿ok? ¿Qué tienen nuestros currículos actualmente? ¿Cómo están estructurados nuestros planes de estudio? ¿Cómo está visionado? En mi experiencia en el sector universitario, obviamente, y en la actualidad como vicerrector académico de Florida Global University en los Estados Unidos, nos lleva a establecer esa revisión constante y actualización de los currículum, porque ya anteriormente nos basábamos en programas que eran a 5 años, o unos planes estratégicos a 5 años. Yo diría que ahora prácticamente el diseño curricular está a 3 años y los contenidos prácticamente a 1 año o 6 meses. Lo disruptivo es prescindir de cursos, espacios y horarios restrictivos, adaptándose a lo que demande las circunstancias y necesidades de cada persona, cada momento y cada comunidad. Vamos a ver una gráfica que también menciona esos aspectos. Lo disruptivo es educar a cada persona en la posibilidad de elegir. Yo creo que esto es una de los elementos clave y también en la conclusión final haremos mención a ello. Es la libertad de poder elegir qué herramienta, recurso, elemento quiere la persona para poder aprender, de diseñar, de comprometerse con su propio itinerario educativo. ¿Okay? Se rompen todos los esquemas tradicionales del aula y ahora son ambientes más abiertos. Sé que eso es difícil porque obviamente los académicos estamos muy enmarcados en lo que es llevar el control del proceso educativo, pero acá prácticamente es el hecho mismo el que controla la situación. Lo disruptivo es formar personas lo suficientemente autónomas y maduras
y disponer de profesores lo suficientemente preparados para que cada una de estas personas puedan elegir cómo pudiese funcionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que prácticamente hasta este concepto de enseñanza-aprendizaje desaparece porque pasamos a un ambientes colaborativos donde incluso hasta el propio profesor puede estar aprendiendo todos los días. El aprendizaje personalizado se puede llevar a cabo donde, cuando y como se quiera. Es inherente a la educación disruptiva. Por esta razón, las modalidades de aprendizaje formales, no formales e informales no son ya aprendizajes tipo parcelas o modalidades de tipo parceladas como hasta hace pocos tiempo lo tuvimos haciendo, sino que a partir de este momento se mezclan todas en una situación, un ambiente colaborativo. Es decir, podemos comenzar con algunas estrategias formales, pero inmediatamente se puede pasar a unas no formales o la propia aula, los propios estudiantes determinan cuál es el esquema de formación que ellos van a aplicar y que ellos van a llevar a feliz término. Es decir, se mantiene lo que es la libertad de elegir cuál es la metodología más adecuada del procedimiento del recurso para lograr el aprendizaje ante una situación determinada. Es por ello que nos lleva a esta reflexión y es muy importante aquellos que trabajamos en educación y obviamente todos los participantes de estas séptimas jornadas de investigación, retornar siempre a nuestras bases teóricas, ¿ok? Retornar siempre a cuál es el ambiente que plantea dicho modelo curricular, ¿ok? Bajo qué enfoque están nuestros modelos curriculares en nuestras universidades. Siempre interactuando con los especialistas en currículo, para ellos mi respeto a todos los estudiosos del área curricular, pero que por supuesto es la columna vertebral del diseño. Y aunque estemos hablando de espacios abiertos, colaborativos, siempre hay un diseño que determina dichos elementos. Vamos a ver dos gráficas, ¿no? Esta es la primera que quizá va a plantear el enfoque de la relación de la evolución tecnológica versus la educación o la evolución tecnológica versus la pedagogía, que en este caso, ¿verdad? Y son elementos que ya ustedes han manejado, pero quisiera simplemente hacer un resumen para evaluar a qué nos estamos enfrentando y dónde específicamente comienza lo disruptivo, ¿ok? ¿Con qué teoría del aprendizaje empezó a hablarse de lo disruptivo? Y es donde se empezó a darle mayor participación al estudiante, ¿ok? Cuando deja de ser el profesor el que domina todo el proceso, como puede ser perfectamente en una teoría cognitivista o en una teoría conductista, ya cuando empieza la pedagogía activa y empezamos a hablar de constructivismo, comienza ya los primeros pasos de la disrupción educativa. Cuando ya el profesor deja de tener el único rol, porque él sigue teniendo el rol, obviamente, pero el único rol en el aula, y comenzamos a tomar otros elementos alrededor del mismo, es que empezamos a tener los primeros pasos. Y estos pasos, obviamente, van en paralelo con los avances tecnológicos. Así como ustedes han escuchado el desarrollo del Internet en lo que sería la web 1.0 hasta la que actualmente tenemos, que es la versión 4.0. ¿Y qué es esto de 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0? Simplemente la evolución por décadas y ahora más recientemente por años del Internet. Desde una web básica, simplemente una página con información estática, hasta la actualidad de construcción semántica de la web y hasta los blockchain, es decir, no solamente con el nacimiento de los wiki, ¿verdad? Donde muchos autores y los blogs, donde muchos autores empezaban a contribuir en la generación del conocimiento y los aportes, sino que ahora hay procesos matemáticos descentralizados a través de la tecnología de los blockchain que va a llegar próximamente al área educativa. Y cuando digo próximamente es en los próximos meses, ni siquiera años.
Ya tenemos aulas conectadas entre sí, grupos de estudiantes conectados de manera síncrona o asíncrona con diferentes universidades o instalaciones o proyectos de trabajo. Actualmente, y para culminar esta lámina, quisiera señalar que nos estamos entonces enfrentando a unas teorías de aprendizaje con una pedagogía cognitivista, ¿ok? El conectivismo, el manejar las conexiones, la interacción, la conectividad de todos estos procesos nos lleva a elementos que van desde los aspectos de ingeniería, tecnología, hasta aspectos, obviamente, de pedagogía, donde el profesor tiene que estar lo suficientemente preparado, como lo hemos señalado, porque ya no solamente es el interactuar con su aula de clase, 20 estudiantes, 30 estudiantes, 40 estudiantes, es también interactuar con otros grupos a los cuales esos estudiantes también están interconectados y obviamente poder participar. Eso nos lleva a elementos muy enriquecedores, muy interesantes para la investigación. Eh, Considero particularmente que el modelo científico de la investigación convencional, ¿ok? Con un método descriptivo, no experimental, eh, podemos tener investigaciones cuantitativas, bajo enfoques cualitativos. Eso se va a repensar. Yo creo que ahora van a ser proyectos más concretos, innovaciones, aportes que toda esta revisión documental, porque obviamente la propia tecnología nos está avanzando. Pero es que al final lo importante es ver, y esto sí quiero dejárselo a ustedes como una reflexión, si queremos ser creadores de conocimiento o consumidores. ¿Okay? Recuerden que los grandes fabricantes de tecnología tienen departamentos de investigación y desarrollo. Las grandes transnacionales, ahora con el tema de la pandemia, los laboratorios eh, en el área médica que en tiempo récord evaluaron alternativas para la vacuna del COVID. Tienen muchas horas de investigación, desarrollo, que siempre cumple con el área científica. Y prácticamente estos productos llegan a las universidades para ser consumidores de información. Creo que tenemos que tener un equilibrio entre ser consumidores de tecnología o generar tecnología, en ser consumidores de teorías o generar teorías. Entonces, si bien es cierto, les digo que el método científico va a evolucionar o la manera como estamos haciendo nuestras investigaciones puede evolucionar, no es menos cierto decirles que es un área que no va a desaparecer. ¿Okay? Quizás se está haciendo más exclusiva, se está haciendo más clasista, pero nosotros tenemos que desarrollar en nuestras universidades estos ambientes innovadores y disruptivos que fomenten una investigación activa y participativa. Estos elementos de investigación, de abordaje de innovación tecnológica, de abordaje de los aspectos que forman parte del aula, pero que está muy marcado en teorías disruptivas, es decir, de cambios radicales de cómo lo venimos haciendo, nos lleva entonces a este gráfico del aula invertida, ¿ok? Que muchas veces ya ustedes han escuchado cómo estamos invirtiendo, cambiando, no es un giro de 360 grados porque quedaríamos en la misma situación, no es de 90 grados porque sería un cambio muy leve, estamos hablando de cambios de 180 grados, es decir, quedar en la acera del frente en cuanto a cómo abordar el contenido y el currículum, ¿verdad? Con inteligencia emocional, con enfoque inter y transdisciplinario, con recursos educativos abiertos y actividades significativas. Cómo evaluar valga la redundancia, cómo abordar la evaluación, ¿verdad? De manera motivante, formativa, con reconocimiento del aprendizaje formal y no formal, cómo desarrollar estas prácticas de aprendizaje, ¿verdad? Por exploración, por creación, aprender jugando, autorregulado, personalizado, de colaboración entre iguales, cómo desarrollar
las prácticas docentes. Esto es muy importante, incluso enfocar en un docente 4.0, un docente de redes sociales, un docente de comunicación en tiempo real, un motivador, un mentor, un mediador. Entonces, hablamos de destrezas blandas, competencias digitales, fortalezas individuales, estilos de aprendizaje y diferencias entre los diferentes modos de aprender, ¿verdad? ¿Cómo se organiza la institución? Entonces, gestión de calidad, horarios innovadores, servicios innovadores. Ya no se concibe una universidad que no le entregue a su estudiante una cuenta de correo electrónico, una clave para una app para su celular, software, ya sean de Google, de Microsoft o de cualquier otra plataforma, acceso a bibliotecas virtuales, acceso, o sea, hay una serie de la universidad vista como servicios innovadores, ¿ok? Ya no solamente con ese currículum o manual que nos entregaban para ver nuestras cátedras, que simplemente aquí está el libro de la materia, del curso, de la cátedra. Ahora no, ahora te entregan una serie de recursos o las universidades tienen la obligación de entregar un compendio de recursos para abordar de manera disruptiva el proceso de aprendizaje. Liderazgo y valores, obviamente, una gestión de innovación, emprendimiento social, equidad e inclusión social, sobre todo no dejar espacios vacíos. Y por supuesto la conexión con el mundo real, redes sociales, infraestructura. Al principio algunas universidades, cuando eso digo hace 15 años atrás, trataron de instalar sus propios data centers, sus propios servidores de contenido. Yo sé que muchas universidades invirtieron en plataformas tecnológicas y en la actualidad todo está en la nube, todo está en el cloud. ¿Okay? Entonces, en esa nube virtual es que todos debemos colocar nuestro conocimiento o nuestra información o nuestros recursos para de acceso total. Quisiera en este momento compartir con ustedes, si me lo permiten, un breve video del profesor doctor Antonio Delgado de Puerto Rico en cuanto al enfoque de las tendencias tecnológicas en la educación, ¿ok? Así que vamos a observarlo y continuamos con la presentación, con su permiso. Como bien usted mencionó, mi tema es el de las megatendencias de la disrupción educativa y quiero introducir este tema que no es una mera opinión basada en diferentes referencias de terceros, sino que son 3 años de investigación, porque es parte del libro que escribí que luego quiero compartirles con ustedes. Fueron 3 años sobre 150 referentes, entre ellos organismos como Deloitte, la OECD, UNESCO, PwC, Oxford Institute, diferentes organismos que estudié y que pues vi muchísima información que me pareció pertinente para compartirla en el libro y que vamos a ver en las siguientes imágenes. Habiendo dicho eso, comenzamos introduciendo entonces el tema de que ya prácticamente no vivimos en un mundo complicado. Ahora es un mundo complejo y es tan complejo por la enorme diversidad social que hay. Ya la sociedad no es una sola cosa. La sociedad está dividida en preferencias, intereses, estilos de vida, idiosincrasias, y eso hace que todos los organismos y todo lo que funciona a nivel social pues cada vez sea más complejo. Y a nivel educativo pues nos movemos en un paradigma cambiante, realmente. La universidad sigue moviéndose con escalones o peldaños, mientras el mundo real se mueve en una espiral. Prácticamente pues una diferencia bastante significativa entre cómo gira el mundo a cómo gira la universidad en estos tiempos. Y entonces eso me lleva a pensar de que gran parte de nuestras instituciones educativas siguen operando como unas cadenas de tiendas Kodak o Blockbuster cuando estamos en tiempos de Spotify o de Netflix y Uber. Porque estamos hablando de una programación a la carta, una programación que va directo a los intereses particulares de las personas. Por lo tanto, cuando hablamos de disrupción, ya que estamos en este congreso,
disrupción no tiene que ver con mejoramiento, no es mejorar lo que ya tenemos. Tampoco significa hacer cosas nuevas siguiendo los mismos lineamientos establecidos. Cuando hablamos de disrupción educativa, estamos hablando de hacer cosas nuevas que hagan o provoquen obsolescencia de lo que ya existe. Y estamos viendo todos los adelantos tecnocientíficos de la era que nos mueven hacia esta disrupción de la que estamos hablando. Y vamos a ver a partir de ahora en adelante muchísimos artículos como estos que ustedes están viendo ahora mismo. Bien, y diferentes autores, diferentes organismos, diferentes investigaciones que nos están diciendo que el modelo educativo universitario tal como ha sido durante muchas décadas es insostenible en esta época. Y vamos a ir viendo también artículos donde muchos egresados universitarios no le están encontrando un sentido a estudiar un bachillerato, una maestría o un doctorado para luego quedarse subempleados o desempleados por bastante tiempo. Y van a seguir viendo muchos artículos de Observatorio, ¿verdad?, de México, que publica interesantes artículos e investigaciones. No sé si acá en Estados Unidos y Puerto Rico es similar, pero los países latinoamericanos si están experimentando este fenómeno de que muchos empleos de tiempo completo se están perdiendo. Y entonces eso es parte de que muchos egresados se están subempleando. Estudian una carrera profesional, pero luego terminan trabajando en empleos que son de un nivel de grado asociado o niveles menores. Y en este gráfico que ustedes están viendo, justamente evidencia el planteamiento que les estoy presentando. Como vemos que los jóvenes que tienen 22 años, que son egresados de la universidad, son los que componen el número mayor de están en nivel de desempleo o que están subempleados. Por lo menos en esta investigación del Buró del Censo de Estadísticas de Estados Unidos llega hasta el 2012, pero obviamente hay que ver las tendencias que estén ahora de 2019 al 2020, pero las tendencias sí se evidencian claramente. A ver, ¿qué está pasando con el nivel de nuestros estudiantes? Ya no es la tasa de graduación, es la tasa de colocación. ¿Qué está pasando con nuestros estudiantes cuando se gradúan? Así que es importante estar pendientes de estos tipos de investigaciones porque es lo que nos pueden dar las respuestas que nosotros estamos buscando. Bien, como lo hemos observado, el profesor Antonio Delgado de Puerto Rico aborda estos elementos esenciales de lo que es la formación de nuestras universidades y la tasa de colocación, sobre todo haciendo un estudio en el mercado norteamericano. Y a esto me quiero referir. Si ustedes desean observar con mayor detenimiento el video, pueden ir al canal digital en YouTube de la Universidad de Florida Global University, que es Edu Digital Media. Edu Digital Media, y pueden perfectamente observar 10 conferencias específicamente que hicimos el año pasado, 2019-2020, sobre educación disruptiva, y obviamente sigue teniendo total vigencia y pertinencia. Continuando con nuestra presentación, quisiera entonces abordar de lo que acaba de señalar específicamente el profesor Antonio Delgado, cómo hay una vinculación estrecha entre la tecnología y la educación, y cuando estando por debajo una de la otra, se genera una frustración, o como lo denomina el autor, ¿verdad? Tanto Claudia Goldin como Lawrence Katz hablan de dolor social, ¿ok? Este dolor social es un término que obviamente ellos plantean, pero específicamente y les voy a hacer un resumen de lo que son estas dos curvas que se encuentran obviamente, desde la revolución industrial hasta lo que denominamos ahora la revolución digital, ¿ok? Entiéndase entonces como la línea amarilla, lo que es la educación, y
como la línea azul lo que es el desarrollo tecnológico. Y hemos visto de que cada vez que la tecnología está por encima de la educación, atención, cada vez que la tecnología, que la evolución tecnológica está por encima de la educación, como lo hemos visto en este primer gráfico, ¿ok? Acá, donde en la revolución industrial obviamente hubo mucho desarrollo tecnológico, la educación se quedó muy por debajo, ¿verdad? Y ahora en este crecimiento que estamos buscando de transformación, de cambio radical, incremental de la educación, cuando la educación está por encima de la tecnología, hablamos de prosperidad, hablamos de investigación y desarrollo, hablamos de crecimiento, de innovación, de nuevas alternativas, ¿ok? De nuevos inventos que la sociedad realiza. Entonces, cuando la educación está por encima de la tecnología, hay prosperidad. Pero cuando la tecnología está por encima de la educación, tenemos entonces esta parte de dolor social, o como yo lo he denominado, transformarnos simplemente en unos consumidores, en unos autómatas de seguir lo que la gran industria señala para consumir. Entonces, el llamado es a este plan de transformación y de futuro de la educación que incremente exponencialmente y podamos superar estos avances tecnológicos para evitar, como lo señalan los autores, en estas competencias que se tienen que tener y que ya vamos a verla con mayor detalle en la siguiente lámina, eliminar ese dolor social que nos puede abarcar a todos. Entonces, ¿qué elementos tenemos particularmente para evaluar? Lo mencioné al principio como situación de comparación. Miren, obviamente nuestras universidades tienen su planta física, fueron estructuradas y diseñadas para durar 100, 200, 300, 400 años. Incluso hay universidades que se asemejan más a un monasterio que a lo que actualmente queremos desarrollar como ambientes colaborativos o conectivistas de aprendizaje. Lo interesante es, fíjense que yo no hablo de futuro, yo hablo de pasado y de presente, porque ya el aula del futuro está en el presente. O sea, es tan dinámico que yo creo que el presente aborda, ya prácticamente el futuro es mañana, no es dentro de un año, no está, el futuro es ya el mañana, por ende, hablando de relatividad del tiempo, ya es el presente. Y estos elementos, como lo señalamos allí, bueno, tener estas aulas, fíjense que no hay equipos tecnológicos en los estudiantes, están tomando notas con papel y lápiz o papel y bolígrafo, no hay computadoras, no hay ni siquiera grabadoras, está un excelente profesor catedrático. Y bueno, y pudiese presumir que si volteamos un poquito la toma, pudiese haber una pizarra o alguna proyección con muy básica de imágenes, pero habida cuenta todo estaba centrado en escuchar al profesor, en escuchar al orador. ¿Ok? En la imagen de la derecha, entonces tenemos ya un aula del presente. Ya muchas universidades tienen estos espacios. ¿Ok? Fíjense que tenemos, pudiésemos determinar unos 4 elementos allí, ¿no? Los que están en la mesa principal, que son 4 personas que tienen cada una su lacto y que están interactuando con un material que se les está proyectando. Si pueden ver, el equipo blanco que se ve un poco a la derecha de la mesa con 2 mouse, lo que es un proyector de imágenes sobre la mesa, lo que está proyectando su presentación sobre la mesa. Detrás vemos otro equipo que está en una mesa, pero también colocado en una pantalla. Ellos están interactuando con otra aula virtual, es decir, con otro salón, en este caso de la UNA. Y luego tenemos, adivinen qué, el profesor está observando todo desde lo que tenemos estas 2 personas, es el profesor con su auxiliar que están revisando todos los algoritmos y todas las actividades. Es decir, que prácticamente el profesor se transforma en un jefe de la torre de control o director de todo ese proceso, pero la autonomía del estudiante y la libertad está en desarrollar estos procesos de aprendizaje y estos procesos que nos llevan al dinamismo en tiempo real. En tal sentido, les invito también a que revisen
un material del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ok? Es nuevo, es de fecha diciembre 2020, fue publicado en enero del 2021, y también con el auspicio del Foro Mundial para la Economía, ¿ok? Y nos habla entonces de cuáles serían estas herramientas eh, o habilidades o competencias que debe tener toda persona para el abordaje de los procesos educativos, ¿verdad? Y cómo va a ser esta vinculación de la disrupción educativa versus las oportunidades económicas. Entonces, por supuesto, tiene que haber un pensamiento crítico y analítico entre todas las personas, cuestionarnos perfectamente en cada momento qué estamos haciendo, por qué los estamos haciendo en este concepto de aula invertida. Tiene que haber estrategias de entrenamiento activos, ¿verdad? Un aprendizaje muy activo. Tiene que haber también la solución de problemas y complementos, también el pensamiento y el análisis crítico de las ideas, la reorganización de iniciativas y de creatividad, el área de influencia social, ¿okay? De entender que prácticamente en cualquier momento alguno de nuestros participantes puede tomar el rol protagónico o ser a su vez líder en su entorno, y eso llevarlo al aula como un elemento muy importante, pero también entender que las profesiones, ¿okay? Porque recuerden que aquí estamos hablando de 10 competencias o habilidades, ¿verdad? Para el 2025, y tener entonces un profesional que se pueda adaptar a los nuevos mercados, ¿no? El uso de las tecnologías, el monitoramiento, llevar el control y monitoramiento en tiempo real, ¿verdad? La programación y diseño tecnológico. Aquí el tema de la resiliencia, la tolerancia y el manejo del estrés, el control del estrés y la flexibilidad es también un elemento muy importante, sobre todo el manejo de las frustraciones. Cómo nosotros podemos tener ese control y el saber escuchar, el saber esperar, pero también tener la posibilidad de generar nuevos ambientes, ¿no? Y por supuesto toda la parte de resolución de problemas, manejo del raciocinio, del status quo, de toda la vinculación y madurez que pueda tener la persona, ¿verdad? Entonces tenemos obviamente actividades de autogerencia, actividades de trabajo con equipos, actividades de tecnología y desarrollo, actividades de resolución de problemas. Entonces cada una de ellas nos lleva a tener un manejo, vamos a decir, amplio de los elementos para abordar los procesos disruptivos y las oportunidades de trabajo y todo en los siguientes años, ¿no? Estamos hablando obviamente en los próximos 4 años, 4 o 5 años. Fue un estudio obviamente hecho el año pasado, en 2020, en diciembre, y que tiene permanente vigencia. Repito, los invito a que puedan ir a la página oficial del Banco Interamericano de Desarrollo para que puedan leer el estudio con mayor detenimiento. Esto es apenas un resumen que hemos traído para estas 7ª jornadas internacional de investigación de la UNIDEPA, y que lo colocamos obviamente para compartir con todos ustedes. Quisiera ya para finalizar dedicar unos minutos a todo el área de cuál es la clave de todo este proceso. ¿Okay? Entre paréntesis, también esto es una publicación de las claves de la disrupción educativa, en este caso auspiciada por la UNESCO y por, obviamente, Naciones Unidas para el desarrollo educativo en Iberoamérica. Vamos a analizarlo punto por punto como una reflexión final y cuál es el reto. ¿Cuál es el reto que tenemos como educadores, como investigadores, para realmente hacer esos cambios radicales en nuestro proceso o estar preparado para cuando nuestros estudiantes, entorno o compañeros presenten esas actitudes sin cuestionarlas y cómo saberlas gestionar? Lo principal, obviamente, es personalizar el aprendizaje. La formación a medida es la clave para que cada estudiante saque su máximo potencial. Entonces, ¿cómo hacer cuando un currículum en general y un plan de estudio lleva una serie de objetivos? ¿Cómo personalizarlo cuando tenemos
X número de estudiantes en el aula. Obviamente dejando de que ellos mismos exploren. El ambiente es muy importante. Recuerden el aula convencional del pasado y la aula moderna. Quizá hasta el propio entorno nos está impidiendo personalizar el aprendizaje. Integrar la inteligencia artificial, ¿verdad? Hemos empezado a utilizar procesos de análisis y gestión de datos para mejorar la educación, ¿verdad? Realidad aumentada, en este caso hologramas, ya no solamente la utilización del computador en el aula, sino ya de procesos que gestionen alguna data o seguimiento de la misma. Impulsar el pensamiento crítico, ¿ok? Hay que formar profesionales que además de consumir información, sepan analizarla y contrastarla, ¿ok? Contrastarla. Es muy importante, lo hemos dicho desde el principio, no ser consumidores de teorías, sino corroborar esas teorías. Entonces, el pensamiento crítico es una clave principal, ¿verdad? De estas 5 claves que conforman la disrupción educativa. Reforzar las habilidades digitales. Por favor, mis estimados docentes, investigadores, estén siempre a la vanguardia de actualizarse digitalmente hablando, no solamente porque manejen redes sociales, correo electrónico, sino también monten sus cursos en aulas virtuales, manejen adecuadamente las herramientas de videoconferencia. Déjenme decirle que con el tema de la pandemia todos empezamos a utilizar sistemas de videoconferencia, pero no era simplemente encender la cámara y empezar a hablar, es cómo desarrollar ese dinamismo, hacer presentaciones que se logren ver de manera impactantes. Entonces, en eso las universidades tenemos una oportunidad de mejoramiento continuo. Entonces, reforzar las habilidades digitales, la formación digital es indispensable para que acceda a los trabajos actuales y futuros. ¿Ok? Recuerden que nuestra labor es verlo desde el punto de vista de la formación, pero luego de que egresa nuestros profesionales, obviamente debe tener estas 10 competencias que vimos anteriormente con estos 5 ámbitos. Y por último, apostar a la formación temprana. El objetivo es garantizar el acceso a alumnos como nativos digitales. Quizás ingresar al sistema educativo de manera más temprana, desarrollar investigadores nobles, ¿verdad? Desarrollar programas de semillas de investigación, ¿verdad? De tomar grupos ya desde los 15 años, 16 años, hay que comiencen a investigar antes de llegar ya a los 22, 23, que ya una investigación a nivel universitario, no que comiencen ya desde muy temprano. Me estoy refiriendo al punto de vista universitario. Si queremos tomar otros niveles como la educación primaria, la básica y todo, obviamente también cada uno tiene su abordaje, pero me estoy refiriendo es desde las universidades acercarnos a los colegios, acercarnos a los institutos de formación de bachilleres, de high school, de formación media, y empezar a fomentar en ellos la investigación para que cuando ya lleguen a las universidades tengan esa semilla bien clara. Bien, mis estimados participantes de estas 7ª jornadas, he querido en estos breves minutos compartir con ustedes diferentes enfoques de lo que es la disrupción educativa. En conclusión de nuestra conferencia, podemos decir que los elementos básicos están obviamente en la preparación de nuestros docentes, pero también la adecuación tecnológica, de planta física de nuestras instituciones educativas. Si los ambientes de nuestras universidades no se asemejan más a ambientes colaborativos, simplemente la gente va a dejar de asistir a las universidades y lo va a hacer desde un cybercafé o lo va a hacer desde una plaza o lo va a hacer de otros ambientes. Ustedes ya habrán visto lo que son los ambientes Google de trabajo. A eso nos estamos refiriendo. Ambientes donde la creatividad, la innovación, el aprender interactuando con los objetos es la clave para todo ese proceso. Quisiera finalmente agradecerles a todos ustedes su atención. Quedo a la orden. Voy a colocar una lámina final con mis datos personales y quedo a sus órdenes para cualquier consulta
no sin antes agradecer de nuevo la invitación de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Universidad a cargo del doctor José Capitillo. A todos ustedes, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad para seguir interactuando sobre estos tópicos y otros.